Muy buena gente, soy Pavel, estamos jugando Watch of the Realms y vamos a seguir viendo lo que es el nuevo jefe del Códice Inmortal. En este vídeo, en el día de hoy, vamos a ver los personajes que van bien y cómo están equipados, cómo están armados. Para hacernos una idea de qué es lo que tenemos que buscar en nuestra galería, ya comentamos en el vídeo anterior que aquí lo que busca es un regenerador de furia, sobre todo que sea Elowin o Laya. Yo no sé si con Hollow, si con Hueca se podría hacer o merecería la pena. En principio, por lo que me he enterado, no. Uno de estos dos, si lo tienes. Y luego vas con tu jefe de los cazadores, con tu líder, que ahora mismo tenemos disponible a Aracha o Luneria. Que Aracha es curioso porque Aracha es un luchador, entonces Aracha no saldría. Pero la gente lo lleva, ahora lo vamos a ver. Yo no tengo Aracha, entonces yo iría con Luneria. Y luego ya hay que seleccionar un poquito qué cazadores vamos a llevar. Pues para poder verlo, como otras veces, tú te vas aquí a incursiones, te vas al Códice Inmortal y te vas aquí a la clasificación. Y esto está muy bien porque te enseña los mejores, ¿no? El top de la Furia del Torrente. Tenemos aquí a estos que van. Fijaos que es prácticamente similar, ¿no? Hay una diferencia muy pequeña. Van con Aracha, con Nyx, con Razak, Pelagios y luego llevan Dolores y uno va con Sylas y otro va con Elowin. Pero que la diferencia, fijaos, la diferencia de puntos es mínima. Aquí, por ejemplo, Nyx hace 172 millones y el Razak hace 66. Y aquí hacen Nyx 167 y el Razak 119. ¿Por qué? Porque regeneran furia con Elowin y hace más daño. Y aquí lo compensa un poquito con los 35 millones de Sylas, pero son más o menos iguales. Entonces yo, para hacerlo un poquito más, aunque sea un poquito más normal, me vengo abajo y abajo un poquito puedes ver ya otras cositas. Entonces vamos a ir apuntando personajes, tú vas apuntando. Dice, ¿qué es lo que vemos por aquí? Vemos, esto no le hagas caso, que esto es un try que yo hice que era para echar el rato. Y ya empieza aquí a ver en estos personajes. Dice, vamos a ver. Tienes que llevar el líder que lleva o a Luneria o a Aracha. Si no lo lleva ninguno de los dos, pues te aguantas y vas con lo que sea. Eso no te queda otra, ¿no? Pero parece ser que el rango es útil. Luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Nyx, sí o sí. Razak, sí o sí. Tenemos Nyx, Razak. Luego tenemos Sylas. Tenemos Maul. Nyx, Sylas, Maul. Luego tenemos Dolores y el regenerador de furia. Entonces, vamos a ver, son el general, 1, 2, 3, Dolores y regenerador de furia. Y esto parece que se repite. General, 1, 2, 3, Dolores y regenerador de furia. Aquí lleva, en vez de Maul, lleva Sylas. Sylas está en todos lados, Nyx está en todos lados y Razak está en todos lados. Vale. Y luego lleva aquí Pelagios. Yo, como no tengo el regenerador de furia, voy a buscar 4 DPS, pero yo no tengo Pelagios, entonces yo creo que voy a tirarle. Yo te voy a tirarle Razak, Nyx, Sylas, Maul y Dolores. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ese equipo? Yo creo que puede estar curioso ese equipo. Razak, Nyx, vamos a montarlo mi equipo mientras. Y así lo... Ah, está en segundo plano. Ah, es que tengo farmeando, pues entonces no lo monto. No lo monto. Lo monto luego. Entonces, vamos a ver un poquito cómo están equipados. ¿Cómo están equipados? Por ejemplo, esta, la Nyx, esta lleva de ataque 19.000, pues está hasta las trancas. Crítico capado, índice y daño crítico de 175. La velocidad se sube prácticamente sola. Es mucho ataque, mucho ataque. Si te fijas, esto es bonificación de ataque. Bonificación de ataque. Índice de crítico, daño crítico, que es lo mejorcito que hay. Y esto, ataque, bonificación de ataque, índice de crítico, daño crítico. Y luego en los de estos de aquí arriba lleva bonificación de ataque y bonificación de ataque. Y luego índice de crítico, daño crítico. Índice de crítico, daño crítico. Eso lo va a tener siempre. Índice de crítico, daño crítico. Y la velocidad suele acompañar. Índice de crítico, daño crítico. Siempre es bonificación de ataque, índice de crítico, daño crítico. Siempre eso. Todas las habilidades al máximo. Y de artefactos llevan el suyo habitualmente, la daga escarlata. Aumenta el daño de área un 19% y gana un 17% de penetración.
Bien, vamos a ver otra Nyx que lleva este artefacto. Aumenta el daño de área un 30% cuando hay un enemigo a una distancia de casilla. Ese es bueno. Y lleva aquí índice de crítico, bonificación de ataque y no tiene aquí daño crítico, pero lo compensa con el set. Y aquí... Bueno, porque aquí no sé si es que no podía salir el daño crítico, me parece. En la de la izquierda, sí, pues este le ha salido porque es memorial, seguramente. Pero creo que no podía salir el daño crítico ahí. Y en la derecha, índice de crítico, daño crítico y velocidad de ataque. Siempre son esas tres. Y este, sin embargo, va con alma arcana y la otra iba con rugido infernal. Cualquiera de los dos vale. El caso es ponerle el mejor equipo que tenga a tu Nyx porque es la que más daño te va a hacer. El artefacto, puedes poner este, el emblema del tirador experto o el suyo. Vamos a ver el Razak cómo lo llevan. Razak siempre bonificación de ataque, índice de crítico y daño crítico. Eso es lo que buscan siempre, índice de crítico, bonificación de ataque, daño crítico. Siempre buscan eso. Y con el alma arcana, daño crítico lleva este, bonificación de ataque y bonificación de ataque. Puede llevar 3 bonificaciones de ataque y luego un daño crítico, o puede llevar... Perdón, 3 bonificaciones de ataque y un daño crítico no. 2 bonificaciones de ataque y un daño crítico, o puede llevar 3 bonificaciones de ataque. Pero siempre el daño crítico este vez lo tiene porque lo tiene aquí. Este tiene más. Por lo menos entre 280 y 300. El crítico capao y el ataque 15.000 es un poco bajito para el Razak. ¿Vale? Pero es que hay una Waking 5 y todo. Estos que están hasta las trancas. Y el Sylas tiene su sifón. Su sifón que lo llevará aquí por pereza, porque claro, como tiene daño solo a un objetivo. Y siempre los mismos stats. Los mismos 3. Pim, pam, pum. Siempre los mismos 3. 14.000 de ataque, muy rápido y daño crítico. Perfecto, y un rugido infernal. Si es que en realidad eso no tiene mucha historia. Vamos a ver un poquito la Elohim con su revitalización. Bonificación de ataque porque es un velocidad, fíjate, velocidad, qué curioso. Los de velocidad, luego qué substats tienen. Tiene muy buenas estas, tiene una bonificación de ataque y un ataque, y luego regeneración de furia y sanación. Esta pieza es buenísima. Es una pieza tan buena que la puedes poner en vez de la bonificación de ataque aquí. Puedes poner esta velocidad de ataque porque son muy buenas las substats. Y luego esta también es muy buena. Claro, son gente que farmea muchísimo equipo. 1, 2 y 3. Son muy buenas. Y lleva el orbe eufórico. Aumenta la velocidad de ataque de todos los campeones que están dentro del alcance en 30 cada 60 segundos durante 40 segundos. Entonces vamos a ver qué personajes tengo yo y cómo puedo... Vamos a ver. Hemos quedado que yo iba a llevar 4 y una Dolores. En cuanto... Mis campeones. Yo creo que aquí, de mis cazadores, 1, 2. La Calisto la llevan algunos, creo, puede ser. No creo. 1, 2. Maul 3. Razak 4. Y luego el Dolores y la tipa esta, ¿no? El Razak no lo tengo mejorado. Hay que mejorarlo porque si no, no furula. Pom, pom. Ya está, vamos a ascenderlo. Y le vamos a dar las mejoras de habilidades, si no las tengo, hasta que me pida... No, ya me pide cristales. Oh, qué malo. No me ha tocado ninguna en la definitiva. Me han tocado todas en la de esta, en la básica, ¿no? No, esto es estallido de alma pasiva. La básica es esta. Ataque físico en área básico. Bueno, pues ya tengo el Razak. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver un poco... en el siguiente vídeo vamos a equipar mis campeones y vamos a hacer un try, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte.